contra. Y es como una invitación, es como una reflexión, el título de esta predicación, de esta enseñanza, porque el título que yo ahí le alcancé a poner a mi predicación es Tengamos fe. A ver, digan conmigo, tengamos fe, aunque el mundo esté en nuestra contra. Tengamos fe, aunque el mundo esté en nuestra contra. Amén. Dios tiene grandes propósitos para nosotros desde antes de nacer. Amén. Yo puedo asegurar que muchos o algunos de los que están o estamos aquí, tal vez ni siquiera estábamos planeados. Fíjense que yo les voy a dar un testimonio personal y particular. A mí me tocó estar más o menos como por ahí de 2 o 3 años en la boda de mis padres. ¿Cómo ven? Eso quiere decir como que algo pasó. Algo pasó por ahí. Sí recuerdo que ese día yo lloré. No sé ni por qué lloré, pero lloré. Ahí estaba afuera del templo, afuera de la iglesia cristiana, estaba yo chillando. Recuerdo a mi mamá ahí saliendo de la boda, a mi papá igual. Ajá. Y ya mejor no le pregunté a mi papá por qué se había casado con ella, ¿verdad? Porque capaz de que decía por tu culpa. Y fíjense que a veces se pueden traer ciertos traumas desde la infancia, se pueden traer ciertos complejos desde la infancia y a veces ese tipo de situaciones como que no nos dejan avanzar en la vida, como que ahí la llevamos, pero nos van haciendo cierto peso o cierto contrapeso en las cosas que queremos hacer. Hay un personaje en la Biblia, es muy famoso este personaje, de hecho se le conoce por lo que soñó, porque él es José el soñador. Pero aquí quiero aclarar algo, antes de leer el texto quiero aclararles algo. Eh, José el soñador, como lo conocemos, no se empeñó en vivir un sueño, porque quiero que sepan algo, hermanos. El sueño que él tuvo no fue de su cosecha, no fue de sus propios deseos, anhelos, sino fue algo que Dios puso en él, en él. Y aquí es donde tenemos que aprender a separar las cosas, porque a veces nosotros nos aferramos a vivir nuestros propios sueños. A veces nosotros nos aferramos a vivir nuestros propios ideales y a veces nos va bien, a veces no nos va tan bien. Y eso genera un conflicto muchas veces en nuestra mente, en nuestra vida. Yo estoy casi seguro que algunos aquí alguna vez, por lo menos, alguna vez se han sentido frustrados. O tal vez han experimentado el fracaso. ¿Verdad que no nos gusta experimentar el fracaso? No es de lo más agradable fracasar en la vida. No es de lo más eh, grato tener fracasos en la vida. Sin embargo, sin embargo, es muy probable que la mayoría de los que estamos aquí experimentemos no una vez, sino algunas veces esa sensación de haber fracasado en algo. Y a veces cuando fracasas, no quieres que nadie te vea,
no quieres que nadie sepa de tus fracasos. Nos da vergüenza fracasar. Nos da vergüenza que sepan que nos fue mal. ¿Verdad que sí? Como que estamos expuestos al bullying cuando experimentamos cosas así, ¿verdad? Vamos a leer esta historia, ahí en el capítulo 37 de Génesis. Vamos a leer algunos versículos ahí de forma salteada, porque no vamos a leer toda la historia completa, sino solamente algunas partes claves para nosotros. ¿Sabían ustedes, hermanos, que los sueños, muchas de las veces, no siempre, aclaro, han sido medios o uno de los medios que Dios usa para comunicarse con nosotros? Aclaro, no siempre, porque de repente hay quienes sueñan con una chica y piensan que esa va a ser su mujer o su esposa. Ay, es que soñé, es que Dios me habló. Esos sueños muchas veces no son producto de la espiritualidad, sino más bien de los deseos propios de cada quien, ¿verdad? Bueno, vamos a leer en el capítulo 37, versículo 2 y versículo 3. Dice: esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Versículo 3 dice: y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Versículo 4: y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Hasta ahí vamos a leer mientras. Yo lo voy a invitar a que cierre tantito sus ojos, así como está sentado, y hagamos una oración breve. Amén. Bendito Dios, en esta tarde, Padre, yo te doy gracias porque sé, mi Señor, que tu palabra, Señor, es como una espada de dos filos, Señor, que viene a nuestra vida, Señor, y entra, Señor, pasando por todo nuestro ser, por las coyunturas de nuestra vida, Señor, discerniendo nuestros pensamientos, Padre. Y yo sé, Padre, que tú tienes un propósito, como siempre, Señor, en cada predicación, en cada enseñanza lo tienes. Esta tarde, Señor, tú tienes un propósito para nosotros, hablar a nuestro corazón y alentar a nuestro espíritu, Señor, para que estemos alertas y estemos atentos al consejo de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Amén, amén. Ok. Bueno, el día que tú naciste, hermano, nacieron todas las flores, ¿no? El día que tú naciste, Dios permitió ese día. ¿Verdad que el día de tu cumpleaños es súper? Es especial tu cumpleaños, ¿sí o no? Algunos lo celebran tanto que hasta ni van al trabajo. Dicen, es mi cumpleaños, ay, no trabajo, ¿no? O sea, el día que tú naciste, hermano, fue un día especial para ti, para Dios, para tu familia. ¿Estás de acuerdo? Dicen amén. La palabra dice que Dios nos conoció desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Desde ahí. Ya Dios había visto cómo eras, si eras güerito, prietito, chinito, lacio, si venías a México, si ibas a Francia, ya desde ahí Dios sabía dónde estabas. Amén. Fíjense que ninguno de nosotros, hermanos,
al menos que por aquí hay alguna excepción, ninguno de nosotros eligió a sus padres. Nadie. Ni a sus hermanos. ¿Verdad que no? ¿Qué tal que hubieras tenido la oportunidad de escoger a tus padres o de escoger a tus hermanos? Hubieras escogido mal. Yo he conocido a algunos que escogiendo a su esposa se quejan luego de ella. He conocido a algunas que escogiendo a su esposo luego se quejan de él. ¿Verdad? Entonces, ni escogiendo estamos a gusto, hermanos. Muchas de las veces. Yo sé que muchos estamos a gusto con lo que escogimos. Digan amén, hermanos. Dice, perdón, pastor, es que no escuché. ¿Qué dijo? Ah, sí, amén. Bueno, quiero decirte algo, hermanos. Hermano, tú y yo nacimos en la familia correcta. Nuestros padres fueron los correctos para nosotros. Y nuestros hermanos fueron los correctos para nosotros. Amén. Aquí sucedió algo. José tuvo que convivir con más de 10 hermanos que no eran propiamente hermanos al 100%, eran sus medios hermanos. ¿Están de acuerdo? Y esto es interesante, hermanos, porque he sabido, y yo creo que todos hemos sabido, de casos donde los hermanos en la carne, los hermanos carnales, los hermanos que nacen del mismo papá, de la misma mamá, muchas veces tienen conflictos. He conocido familias donde los hermanos carnales se dejan de hablar mucho tiempo, se ignoran, se pelean. Es más, hay casos donde se han matado entre hermanos. Qué complicado era para este personaje José convivir con sus medios hermanos, convivir, rodearse con sus medios hermanos. Él estaba en medio de dos extremos, emocionalmente hablando, en medio de dos extremos, porque por un lado su padre lo amaba y lo diferenciaba de los demás hijos. Qué complicado, hermanos. Hay una versión de la Biblia, en la versión que acabamos de leer, que es la Reina Valera, que es la que normalmente leemos, dice que sus hermanos lo aborrecían. Hay una versión que dice así literalmente, sus hermanos lo odiaban. Lo odiaban. No quiero que me contesten, pero pensemos en esto. ¿Cuántas veces nosotros hemos experimentado que alguien nos odie? Y de esos que dicen odio jarocho. ¿Verdad que no es agradable saber que alguien nos odia? ¿Verdad que no es agradable vivir rodeado de gente que posiblemente tenga sentimientos de odio hacia nosotros? ¿Quién duerme así, hermanos? Qué difícil. Bueno, José estaba consciente de que sus hermanos lo odiaban. Y estamos hablando de un muchachito de 17 años. Me pongo a pensar en esto, hermanos. 17 años, estamos hablando de la adolescencia. ¿Alguien aquí tiene 17 años? Levante su mano. ¿Tu hermano? ¿Alguien tiene 17 años? Allá, 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 allá. Ok.
Ahora, quiero que los que estamos aquí, los que tenemos más de 17 años, yo solo tengo unos pocos más. ¿En qué andábamos? ¿Qué hacíamos cuando teníamos 17 años? Algunos pensarán, era yo tan guapo, hermano. Y cualquiera que los viera, ay, hermano, no digas mentiras. Ok, a los 17 años, ayúdenme en esto. A los 17 años, ¿qué pasa por la mente de una persona que tiene 17 años? ¿Ya no se acuerdan? A veces, a esa edad, según el tipo de persona, pero es la edad en la que muchas veces podemos sentir la incomprensión, es decir, que nadie me entiende. A los 17 años muchas veces no sabemos qué queremos. Tal vez a los 17 años muchos se quieren comer el mundo a puños. Tal vez a los 17 años muchos no tengan aspiraciones. Muchos sí. Es una edad complicada. Es una edad difícil. ¿Alguien de aquí alguna vez sintió el deseo de irse de su casa? Yo alguna vez me quise ir de mi casa. Más de una vez. ¿Saben por qué no me fui? Porque siempre me acordaba que no tenía dónde irme. Diecisiete años tenía José. Y sus emociones y sus sentimientos estaban a flor de piel. Por un lado, un padre amoroso que lo distinguía en el atuendo, en el trato de sus hermanos. Aquí quiero aclarar algo, hermanos, porque aunque José, su papá, le había puesto un vestido especial, le había comprado bueno, lo voy a poner en términos actuales, ¿no? Porque bíblicamente le hizo un vestido de colores que lo distinguía, lo ponía por encima de sus hermanos porque era una pieza, era una túnica de una sola pieza. Eso hablaba de que era así como ropa para los nobles. Ajá. Y pues sus hermanos se sintieron incómodos por eso, pero miren, los hermanos de José no tenían 17 años. Rubén, que era el mayor, era mucho más grande que José, mucho más grande. Por lo menos le doblaba la edad, por lo menos. Entonces el papá lo distingue, lo diferencia y se lo lleva al Palacio de Hierro. Y le compra sus tenis de marca, su trajecito de marca. Y se veía bien el chavo. Aparte que dice la Biblia que el muchachón era que bien parecido, así como muchos de los que están aquí. Eso. Nomás que no sé qué les pasó. Ay, Dios mío. Bueno, así hermanos, entonces José, distinguido por su papá, pero hay un detalle. Dice la Biblia que su papá lo puso a trabajar igual que a sus hermanos.
O sea, no crean que Jacob, que Israel dijo, al chiquito no lo toquen, al chiquito pónganmelo aparte, él va a estar aquí sin hacer nada, porque es el niño consentido de la casa. No, 17 años y ya lo mandaba a trabajar. Aquí quiero aprovechar para dar un consejo, hermanos. A veces uno como papá, como que sobreprotege mucho a los hijos. Y es bueno que a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, los enseñemos a trabajar, aunque los querramos mucho. Amén. Porque finalmente ellos van a salir de la casa tarde que temprano van a salir. Y si los sobreprotegemos, hermanos, no van a saber hacer nada. Amén. Entonces, Jacob sí le compró ropa diferente y todo, pero en el trato lo ponía al nivel con sus hermanos y lo mandó a trabajar igual que ellos. Amén. José estaba en la familia correcta. Tú, mi hermano, estás en la familia correcta. Tus padres, tus hermanos, Dios te puso en la familia ideal. ¿Verdad que nuestra familia está bien llena de defectos? ¿Verdad que sí? Pero también tienen muchas virtudes. Amén. Aquí se dio un conflicto, hermanos. Los hijos de Jacob con él se portaban de una forma, pero cuando estaban solos se portaban de otra forma. Y Jacob le decía a José, fíjense, hermanos, le decía, ahí te encargo a tus hermanos. ¿Qué no debiera ser que le dijera a Rubén, ahí te encargo a José? El papá le encargaba al más chico al resto de sus hermanos. Y luego el más chico, hermanos, imagínense a los 17 años, hermanos, te falta colmillo, te falta experiencia, te faltan muchas cosas. Él llegaba con el papá y le decía todo. ¿Qué crees, papá? Que y Rubén y Judá, y lo hubieras visto y que no sé qué. ¿Verdad? Los acusaba con el papá. Y por eso los hermanos no lo querían. Porque José llegaba y contaba todo, pero el papá le decía. Es decir, el papá lo metió en ese predicamento. Dice la Biblia, hijos, obedeced a todo, en todo, a vuestros, a vuestros, a vuestros padres. Obedeced en todo a vuestros. Vámonos, hermanos. Entonces José estaba solamente ¿qué? Estaba solamente ¿qué? Obedeciendo. ¿Sabían que a veces por obedecer, hermanos, nos puede ir mal? ¿Sabían que muchas veces el precio de la obediencia es caro? Tal vez, si alguien le hubiera dado un mal consejo a José, le hubiera dicho, no le digas todo a tu papá. No acuses a tus hermanos. Pero el chamaco, siendo instruido por su padre, él aprendió a obedecer a su padre. Él fue obediente a su padre, aunque se ganó el odio de sus hermanos. Aquí me da tiempo de hacer una aplicación, hermanos. ¿Hasta dónde somos capaces nosotros de obedecer? Quiero decir algo, hermanos. Muchas de las veces el que en la vida no nos vaya del todo bien es porque tal vez no obedecimos del todo a nuestros padres. ¿Sabían ustedes que es bien fácil criticar a los papás? ¿Verdad que es bien fácil?
Fíjese, el mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Pero a veces nosotros justificamos el mandamiento o queremos negociar con el mandamiento porque decimos, el mandamiento dice así, pero mi papá es bien mala onda. ¿Cómo le voy a obedecer si es bien? Y ponemos calificativos ahí, indebidos. Y la Biblia dice, honra a tus padres. Luego los papás nos dicen, no te cases con un inconverso. Ay, ¿por qué no? Me caso porque me caso. ¡Ah! Y luego, bien me lo decía mi mamá. Pues sí. Hermana, vámonos al templo, ¿verdad? Es que el marido no me deja. Bueno, tal vez algunos estén en esa situación. No se sientan que Dios no tiene respuesta para eso. Y como siempre decimos, el hubiera no existe, ¿verdad? Pero muchos, por no haber obedecido a los padres, han tenido que pagar consecuencias muy caras también. Y otros por obedecer también. Pero el resultado es diferente. Al final de cuentas, lo que importa es el resultado. Amén. Porque a José, por obedecer a sus padres, por obedecer a su papá, le fue mal. Aparentemente le fue mal. ¿Por qué? Porque tuvo que vivir el odio de sus hermanos. Y fíjense, hermanos, que no era un odio temporal. ¿Cuántos de aquí se enojan seguido? No levanten la mano. Pero, miren, hermanos, es válido enojarnos. Sí nos podemos enojar. O sea, Dios puso esa válvula de escape en nosotros para que no reventemos, para que no te vuelvas loco. Pero dice la palabra que no se ponga el sol sobre tu enojo. Y si te enojas, cuídate de no pecar. Dice, airaos, pero no pequéis. ¿Sí o no? ¿Cómo está eso, hermano? De que me enojo, pero que no peques. Y cuando me enojo, me enojo. Yo cuando me enojo, hermano, me pongo verde. Se trata, hermanos, de que nosotros controlemos el enojo, no que el enojo te controle a ti. Amén. Hay días que ahí en la casa, mi esposa es la policía mala, yo soy el policía bueno. Ya saben que de repente las hijas como que ganan el corazón de los padres también, ¿no? Entonces me tocó tener puras hijas, hermanos. Y entonces mi esposa pues regaña y exhorta y luego las niñas van conmigo y, papá, es que yo no le resto autoridad a lo que mi esposa dice. Las escucho y les digo, por algo se las sonaron y por algo las castigaron. Así que se aguantan, ¿verdad? Pero cuando soy yo el que de repente tiene que reprender y a veces meter ahí, ajá, yo siempre les digo, me duele más a mí que a ustedes. Emocionalmente sí, ¿verdad? Porque hay ahí sentimientos encontrados, ¿no? Pero hablo con ellas después y les digo, se les regañó, se les reprendió y se les sonó por esto. Porque luego uno regaña a los hijos o los exhorta o se los uno, ¿verdad?
Que ahora los psicólogos dicen que ya no debe uno de pegarle a los hijos porque se trauman y todo ese rollo, ¿no? Dice, no le pegues con la mano. La Biblia dice, usa la vara de la corrección, ¿verdad? Bueno, algunos no están muy de acuerdo con esto. Pero dice la palabra que el padre que ama a su hijo, se lo suena. Bueno, eso ya es una traducción muy actual, hermanos. Dice la palabra que el padre que ama a su hijo lo disciplina. Amén. Y la disciplina no nos gusta. ¿O sí? ¿Verdad que no? Nos enojamos. Mi mamá me regañó y andamos ahí. Y miren, es bueno que sí confrontemos, regañemos, pero que el sol, hermanos, o que el enojo no rebase al sol. Es decir, que perdones y que pacifiques. Amén. Amén. Miren, he sabido de personas también, no de aquí de la iglesia, de otros lugares, así, lejos, que de repente se enojan entre maridos, o sea, entre esposo y esposa, y no se hablan hasta la otra quincena. ¿Sabes una cosa, hermano? Cuando no perdonas, el enojo, el odio crece, se sube de nivel. El enojo transforma a las personas. Transforma a las personas. La ira tiene la particularidad de transformar el carácter de las personas. Y si solamente estabas enojado tantito, a veces se llega a los golpes, a la violencia. Y eso ya es pecado. Digan amén, hermano. O sea, ya alguien que llega a los golpes en la discusión, en el querer arreglar las cosas, ya es pecado, hermanos. Dice la palabra, airaos, pero no pequéis. Entonces, imagínense de qué tamaño era el odio de los hermanos de José que lo querían matar. O sea, ¿hasta dónde había crecido el odio? ¿Hasta dónde había crecido su ira, su enojo contra su hermano? Por eso, hermanos, a veces uno se sorprende de que entre familiares se maten, pero el odio cega el entendimiento de las personas. El enojo cega a las personas. Estaban tan enojados que tramaron su muerte. Después de lo que acabamos de leer, viene el sueño. Vienen dos sueños. Y tú dices, ¿qué culpa tenía José de lo que soñó? ¿Tenía culpa? Vamos ahí al versículo, ¿dónde me quedé? En el versículo 4. Ahí sí, ese ya lo leímos, ¿no? Y luego dice el versículo 5, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y dice aquí, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Tú dices, más. O sea, más todavía. Ok. Luego dice, y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaron al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Y luego, para que se enchilaran más, soñó otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí, y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían cariño. Dice, le tenían
envidia. Mas su padre meditaba en esto. Hermano, imagínate, José se levanta de su sueño que tuvo precioso, ¿no? Y que ahí estaban preparándole el desayuno, sus huevitos estrellados, sus cornflakes con su leche deslactosada y toda la cosa, ¿no? Y les dicen, ¿qué creen, chavos? Anoche soñé algo. Ah, sí, a ver, en lo que te servimos el desayuno, cuéntanos, ¿no? Ujú. ¿Qué tal, hermano, cuando Dios tiene algo para ti? A veces hasta tus hermanos le van a hacer. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Ellos dijeron, ¿acaso tú nos vas a gobernar? Y luego su papá también le entró ahí, ¿no? ¿Qué sueño es ese? Fíjense, hermanos, les voy a decir algo. José tuvo un don que era interpretar los sueños. ¿Estamos de acuerdo? Pero aquí déjenme decirles algo. Este sueño no necesitaba interpretación, hermano. Este sueño estaba clarísimo. O sea, tan es así que sus hermanos lo entendieron. Su papá lo entendió. Amén. Una vez una hermana, ya tiene mucho tiempo de esto, se acercó y me dijo, oiga, hermano, ¿qué cree? ¿Qué, hermano? Dice, yo le quiero decir al hermano Noé que me deje pararme allí enfrente porque yo soñé algo. Digo, a ver, hermana, ¿y qué soñó? Es que soñé, hermano, que Cristo ya había venido. Digo, ¿y qué más, hermana? Y que se quedaba mucha gente. Ah, sí, digo, ¿y qué más, hermana? Y se pone a llorar la hermana, ¿no? Dice, es que soñé que yo me quedaba y que algunos pastores se quedaban y cosas así, ¿no? Yo le dije, ok. ¿Y qué es lo que quiere decir, hermana? Pues eso, pastor, eso. Lo que soñé. Hermana, pero eso que soñó está en la Biblia. Y ese sueño es una advertencia para usted, que ya no duerma tanto, ¿verdad? Que vele, que ore, porque si una de esas se puede quedar. Porque de que Cristo viene por su iglesia, viene por su iglesia. Amén. Y de que algunos se van a quedar, se van a quedar. Pero nosotros nos vamos a ir, hermanos. Amén. Ese es el sueño de Cristo para nosotros. O sea, no es mi sueño, no es tu sueño que nos vayamos en el arrebatamiento. Es el sueño de Cristo para su iglesia. Porque cuando andábamos en el mundo, hermanos, perdidos, no pensábamos en eso. Tú y yo no pensábamos que Cristo iba a venir por nosotros. Ni por aquí nos pasó, porque el sueño era de Él para su iglesia. Amén. Los que se van agregando, los que van llegando, se están metiendo al sueño. Amén. Amén. Y bueno, fíjense, hermanos, que los sueños que José tuvo estaban bien bonitos. A mí me gustan los sueños que José tuvo. ¿A quién no le gustaría que Dios le mostrara eso? ¿A quién no le gustaría que hoy en la noche que te vayas a dormir, te acuestas, te duermes y que el Señor te muestre que vas a ser el presidente de México? O que Dios te va a bendecir en cantidades industriales. Amén. Todos quisiéramos soñar así. Y sabes, José no se acostó pensando en que iba a soñar, sin embargo, soñó. Pero
Él soñó lo que iba a pasar, lo que él iba a vivir en parte. La parte oscura no la soñó. O sea, él no soñó que sus hermanos lo iban a odiar más. Miren, hermanos, cuando uno viene a Cristo, a veces uno viene con la idea de que todo va a ir viento en popa. Tengo que triunfar en todo lo que haga, así dice la palabra. Y amén, así dice la palabra. Amén. La palabra dice que si nosotros meditamos en la palabra, en su ley, de día y de noche, ¿verdad? Que si meditamos en ella día y noche, amén. Dice que vamos a ser así como dice la hermana, como árboles plantados junto a corrientes de aguas, que dan su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hagas prosperará. Y uno dice, ¡uhú! Ah, pues sí. Pero lo que tú no sabes, que ese árbol que está plantado, sus raíces están en la oscuridad. Sus raíces no ven hacia afuera. Las raíces están teniendo un proceso interno que no se ve afuera. ¿Estamos de acuerdo? Dios le dijo a José que iba a enseñorearse sobre sus hermanos, sobre su familia, pero no le dijo el precio que tenía que pagar. Mi tema es: ten fe, aunque todo el mundo esté en tu contra. ¿Qué te quiero decir, hermano? Que desde que tú naciste y desde que tú naciste de nuevo, entraste en el plan y en el propósito de Dios. Amén. ¿Que te las vas a ver difíciles? Sí. ¿Y a veces te las vas a ver más difíciles? Sí. Pero habrá veces que te las vas a ver peor. Ay, hermano, no me espante. Porque nos gusta, hermanos, la parte bonita de la historia. Y Jesús nos dijo, Jesús sí nos enseñó la parte espeluznante de la historia. Jesús dijo, van a tener aflicción. Y ahí es donde la iglesia ya no dice amén. ¿Verdad? O sea, Jesús dice, van a tener aflicción, pero no teman, porque yo he vencido al mundo. Amén. Aleluya. Un día el papá de José lo mandó a buscar a sus hermanos y ya sus hermanos estaban maquinando en su mente perversa cómo deshacerse de José. Miren, hermanos, aquel que maquina en contra de otra persona tiene mente perversa. Y por eso la palabra dice, hermanos, que homicida no es aquel que mata, sino el que piensa mal en contra de su prójimo. Ahí empiezan los homicidios. O sea, a ellos no se les ocurrió en el momento, ahí viene José, hay que matarlo. No, sino que dijeron, ¿cómo le haremos para hacer el crimen perfecto? Ellos pensaron en el crimen perfecto, ¿están de acuerdo? Maquinaron en el crimen perfecto. ¿Cómo matarlo sin sentirnos responsables de su muerte, de su pérdida? Crimen perfecto. El papá lo manda a buscar a los hermanos y ahí va José cantando, feliz y contento.
Y dice la Biblia, hermanos, que cuando lo ven venir de lejos, ponen en marcha el plan. ¿Sabías una cosa, hermano? Que hay gente que te observa. Hay gente que a veces, sin saberlo, trama en contra de nosotros. Hay veces que en tu trabajo, en tu casa, en otros lugares, traman contra ti. Están pensando cómo deshacerse de ti. Y a veces uno, ni en cuenta. Hace unos años, en el trabajo en el que yo estaba de tiempo, pues digamos hasta cierto punto tiempo completo, este, me llevaba yo bien con todo el personal, me llevaba bien con mis jefes, con los contadores y todo. De repente entró una persona ahí que creo que desde que me vio no le caí. Y yo no sabía que esa persona estaba así de chaca, chaca, ñaca, ñaca. Voy a hacer que lo corra, ñaca, ñaca. Y yo, pues ni en cuenta. En ese tiempo, yo tenía, por así decirlo, todo el favor de mis jefes, porque eh, tal vez no están para saberlo, pero yo sí para contárselos, dijera el pastor. Yo entré a trabajar a esa empresa hace como 15 años como ayudante general, no hace como 18 años. Y una vez me despidieron porque se acabó el trabajo y después de que yo me caso me vuelven a recontratar, pero cuando me recontratan en una posición un poquito más cómoda, me recontratan como empleado de ventas. Yo no tenía voz ni voto, yo nada más tenía que atender a los clientes que tenía la empresa y punto. Hacer mi labor, cobrarles y ya. Pero Dios empezó a bendecir mi vida y a bendecirlos a ellos a través de mi vida. Y me empecé a hacer así como que, ¿cómo poder decirles? Un tanto experto en el tema de ahí de la empresa. Y había veces en los que los jefes hacían las juntas y ya luego nos llamaban para tomar las decisiones. O sea, ya ellos hacían su junta y nos llamaban y había cosas que no estaban muy aterrizadas y yo pedía la voz y les decía, ¿puedo opinar en esto? Me decían, pues a ver, opina. Ya yo opinaba, le decía, ¿por qué no hacemos esto y esto y esto? Y como que se quedaban así. Lo vamos a hacer. Y eso a mí me favoreció porque empecé a crecer con ellos ahí. Después de haber sido ayudante general y después de haber sido empleado de ventas, pasaron los años, llegué a ser gerente de ventas, pasando ya los años, ¿no? Entonces, la parte del consejo, ahí era entre mis jefes y yo. O sea, todas las decisiones era en tomarlas entre ellos y yo. Entonces, eso a mí me daba cierta confianza, cierta autoridad. Entonces, imagínense que yo entraba a trabajar a las 11 de la mañana y salía a las 5 de la tarde. Era bien pesado, hermanos. Tenía mi hora de comida y todo. Sí. Salía de viaje, me pagaban todos mis gastos. Además de que si yo salía de viaje, yo me podía llevar a mi esposa o a mis hijas y sin problema. Pegaba con mis gastos y no había ningún problema. Y así, pura luna de miel ahí. Y así pasaron los años. Ellos empezaron a ganar más dinero y obviamente a mí también me iba bien. A mí me iba bien, a ellos les iba mejor. Y llega un personaje ahí que empieza a ver mi posición en el trabajo y como que le incomodó. Y empieza a cuestionar porque esta persona entró como muy amigo del dueño
o de la esposa del dueño y empiezo a preguntar, ¿y él quién es? ¿Y él qué hace? ¿Y por qué llega a esas horas? ¿Y por qué se va a tal? ¿No? Y empezó a tener cierta estima por parte de mi jefe y empezó llegaba y platicaba con él y ya saben, ¿no? Entonces, pues mi jefe empezó gradualmente a quitarme los privilegios, gradualmente. Y yo a todo decía, está bien, está bien. Ya ven que de repente uno tiene que aprender a someterse, hermanos. Miren, uno pudiera apelar a que mi experiencia, los años, y que yo acá, y que yo soy, pero hemos aprendido, hermanos, a que no debemos de contender ni pelear. Amén. Entonces me decían, te vamos a quitar esto, pues quítenmelo. Y luego pasaban los meses, ahora te vamos a quitar esto, pues quítenmelo. Así. Hasta que me dijeron, pues te vamos a quitar el trabajo. Yo dije, ay, pues quítenmelo. Miren, esas cosas que a veces nos pasan, uno lo ve como tragedia, como desgracia. Porque yo sí iba con Dios y le decía, Señor, ¿por qué me están quitando esto? O sea, en el trabajo yo decía, sí, sí. O sea, yo ahí no decía nada, hermanos. Pero ya iba yo de chillón con Dios. O sea, ¿para qué no ser franco, verdad? O sea, allá yo no decía nada. Pero iba yo con Dios y le decía, Señor, ¿por qué se están pasando de listos conmigo? ¿No? ¿Por qué permites que se estén pasando de listos conmigo? Y yo decía, pues ni me contesta, Señor, cada vez me quitan más. Cada vez, Señor, me están dejando sin nada. ¿Hasta dónde quieres que llegue esto? Lo que yo pude ver, hermanos, fueron 2 años de persecución en mi contra, en la envidia y en todo eso. En esos 2 años, Dios me bendijo de una forma impresionante, a pesar de. O sea, yo iba con Dios y le decía, Señor, no, iba yo con Dios. Pero como Dios, por otro lado, pero sí, o sea, la llave se iba cerrando, la llave se iba cerrando, se iba cerrando, se iba cerrando, se iba cerrando. Y con todo y eso, aunque la llave se seguía cerrando, yo me seguía bañando. ¿Cómo ven? Así es Dios, así es Dios. Amén. Ahorita les cuento la otra parte. Aquí con José, Dios le dice que lo va a poner como Señor. Y era bonito el sueño. Lo feo era la realidad. Lo feo era la realidad. ¿Sabes una cosa, hermano? Muchas veces no nos gusta nuestra realidad. Porque parece que nos está yendo mal. Parece que las puertas se cierran. Parece que no hay salida. ¿Cómo ves que ustedes conocen la historia perfectamente bien, hermanos? Ven un pozo, lo ven venir, hay un pozo, lo meten al pozo, le arrancan su vestido fino, caro, se lo quitan, lo despojan. Hermano, si alguien te despoja de algo, no te preocupes. Dios lo está viendo. O sea, no lo hacen a escondidas de Dios. Dios lo está viendo. Si tú sientes que alguien te despoja de algo de una forma injusta, sí llora, llórale a Dios.
No saques las uñas, guárdalas. No saques tu ira. Mira a Dios. Ahí lo meten a un pozo sin agua. Cuando van pasando los ismaelitas, los madianitas, lo venden en 20 monedas de plata. En ese precio se vendía a un muchacho entre 5 y 20 años de edad. Era lo que daban por un jovencito de esa edad. Y fue lo que pagaron por él. No pagaron más, no pagaron menos. Pagaron el precio justo por un esclavo. A veces la gente no va a dar nada por nosotros. A veces la gente nos va a tener como que no la hacemos. Miren, a veces el conflicto que se crea en nuestra mente es: ¿por qué, Señor, si soy tu hijo? Sí, ¿verdad que soy tu hijo, Señor? Soy tu hijo. Si yo soy tu hijo, Señor, ¿por qué me menosprecian? ¿Por qué si soy tu hijo, por qué me ningunean? Eso no estaba en el sueño. Eso no me lo mostraste en el sueño. Pero estaba incluido. Porque si te enseño eso, te me echas a correr desde antes. Amén. Miren, el Señor, hermanos, parece que juega con nuestras emociones, parece que juega con nuestros sentimientos. ¿Cómo le dice al pueblo de Israel? Los voy a llevar a un lugar donde fluye leche y miel. La primera impresión de ellos, fue ver el desierto. ¿Sabes una cosa, hermano? En el desierto no hay Oxxo, no hay Walmart, no hay nada. No está la señora vendiendo quesadillas. ¿Quieres que te diga algo, mi hermano? Ellos iban bien cargados porque habían despojado a los egipcios de sus riquezas. ¿Estamos de acuerdo? Y Dios les dijo: su dinero aquí no vale nada. Qué contraste, hermanos, porque ellos tenían con qué. Pero no había forma de hacer transacciones en el desierto. A veces Dios provoca ciertos shocks en nuestra mente. ¿Están de acuerdo? O sea, ellos pudieron haber vendido chivos, vendido oro, pero ¿a quién se lo vendían? ¿Y qué compraban? Sin embargo, Dios les demostró que sin dinero Él los podía sostener en el desierto. Él les demostró que sin dinero Él los podía proteger en el desierto. Amén. Aleluya. Ellos ven a José venir y le dicen: ahorita le quitamos la sonrisita a este. Lo vendieron. Y luego los ismaelitas lo volvieron a vender. Y se fue de esclavo. Tal vez en nuestra época, hermanos, no asimilamos mucho el concepto de esclavo. Sin embargo, el esclavo no tenía derecho absolutamente a nada. No tenía derecho a nada un esclavo. ¡A nada! Un esclavo no podía aspirar, hermanos, a la superación personal. O sea, tú dime, si no, los sueños se desmoronan ahí. O sea, ¿cómo un esclavo va a gobernar?
Si un esclavo no tiene derecho, no tiene aspiraciones. Esclavo. Ahí le puede cambiar la mentalidad a cualquiera, hermano. A veces nosotros nos desesperamos porque nos va mal. Esta semana me fue muy mal, hermano. ¿Que Dios no me escucha? Sí. Y te ve. Te escucha y te ve. Entonces, ¿por qué Dios no actúa? Porque te está formando. Amén. Pero Él está contigo. Miren, hermanos, así no tengamos para comer más que, no sé si frijoles o sopa de fideo. Ahí está Dios contigo en tu mesa. Amén. En el sueño no se le mostró que lo iban a vender. En el sueño no se le mostró que iba a ser esclavo. ¿Sabes una cosa? Cuando Jacob se enteró que su hijo estaba muerto, él le lloró como si estuviera muerto. Esto es una enseñanza para nosotros, hermanos, porque como papás, como hijos, somos individuos, somos seres humanos que sentimos, que pensamos, que nos duele, que nos alegramos, que lloramos, que reímos. Amén. Y a veces los padres lloran por los hijos, pero a veces lloramos innecesariamente, hermanos. Tal vez en el caso de Jacob, él daba a su hijo por muerto y él dijo, yo lo voy a llorar hasta el día que me muera. Y hay padres que sus hijos están vivos y les lloran como si estuvieran muertos. Porque a veces nuestros hijos fracasan o experimentan fracasos. Pero el que fracasen no es sinónimo de que estén muertos. El que tropiecen no es sinónimo de que no se van a levantar. Entonces, como padres, ¿qué tenemos que hacer? Orar, interceder, pedir. Amén. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. El sueño es de Dios, no es el nuestro. Amén. Cuando yo entré a la escuela, al Politécnico, allá a la Boca 2, yo entré, hermanos, algunos dirán, en términos coloquiales, entré de milagro, de churro, dicen algunos, porque yo no fui preparado para el examen de admisión al Politécnico. Es decir, este, yo carecí de un maestro en la secundaria en el tercer año, no tuve maestro de matemáticas y eso me afectó bastante porque para entrar al Politécnico pues debes de ir más o menos al tiro en matemáticas, ¿no? Y cuando yo voy a presentar mi examen al Poli, no, hermanos, éramos no sé cuántos. Creo que el examen en ese tiempo se hacía en el Palacio de los Deportes, creo, hace 20 años. Ay, ay, ya estaba el Palacio de los Deportes. Cuando yo fui a hacer mi examen, ay, hermanos, qué pavor, qué terror. Me acuerdo que
Me hice bien espiritual cuando fui a presentar mi examen. Hasta oraba en lenguas yo, hermanos. Y le decía al Señor, Señor, ayúdame, ayúdame, Señor. Tú sabes que quiero entrar. Y bueno, hermanos, Dios fue tan misericordioso conmigo, hermanos, que entré. Me acuerdo de muchas caras allá que estaban angustiados viendo el examen de otros, porque creo que daban 3 tipos de examen diferentes para que no te pudieras copiar. El examen igual al tuyo estaba como por allá y otro como por allá. Y de repente encontrabas uno y le decías a alguien, oye, pásame una. ¿Cuál? La que sea, tú pásame una. ¿No? Y bueno, como pude, hermanos, entré al poli. Y cuando yo entro al poli, estaba yo estudiando la carrera a nivel técnico, la carrera de dibujo asistido por computadora. Entonces, esa es la base como para ser arquitecto, ¿no? Y yo me chiflaba acá, hermanos. Yo decía, yo quiero ser arquitecto. Y yo me imaginaba ya así con mi traje de arquitecto, hermanos, así, ¿no? Yo me imaginaba así con mi carro de arquitecto acá, así, ¿no? Porque ahí en la escuela, los maestros que nos daban clase, hermanos, llegaban, pero su carrazo, traje. Y quieras o no, haces un ideal. Dices, wow, yo quiero. Y no, hermanos. Ya cuando entré ahí, ya rajaba. Pero ya estaba ahí. Imagínense, la vocacional se termina en 3 años. Iban 4, yo no podía acabar. ¿Dónde? La sufrí, hermanos. La sufrí. La sufrí. Cuando yo iba terminando la vocacional, mis compañeros de que entramos juntos, los que sí terminaron, ya iban en el primer año de la arquitectura. Yo, wow, mis respetos. Y por lo que ustedes quieran, hermanos, llámenle miedo, ya no seguí. Terminé la vocacional, pero ya no seguí adelante. Y paralelamente a eso, aquí en Tacuba, en el 93, 94, estábamos con toda la energía, con toda la fuerza, con los grupos familiares. ¿Te acuerdas, Ariel? No, hermanos. Era mi vida, era mi pasión esto también. Y lo sigue siendo. Amén. Pero yo salía de la escuela a las 2 de la tarde, llegaba a mi casa a las 4 de la tarde. Los miércoles me venía para acá a la iglesia. Después de la iglesia me iba en las noches a hacer la tarea. Los jueves teníamos reunión de planeación, hacíamos la planeación. Y así, el sábado el grupo, el domingo la iglesia y la iglesia todo el día porque estábamos aquí en el culto. Y luego pues uno está chavo y anda uno que en el grupo de evangelismo acá y no sé qué, ¿no? Todo ese rollo. Yo llegaba bien cansado, pero bien contento, ¿no? A mi casa. Y así muchos años, hasta la fecha, hermanos. ¿Verdad? Pero algo pasó ahí, ¿no? Por un lado me sentía frustrado, pero por otro lado me sentía contento. Pero a veces me sentía más frustrado que contento. Porque yo decía, no pude. O tal vez no quise. No. Se dieron muchas situaciones ahí. Y pasan los años. Y de repente mis amigos que estudiaron conmigo la vocacional me consideran en su lista de invitados cuando se reúnen para tomarse un café, para comer. Ellos son arquitectos, yo no. Llegamos allá al restaurante o al lugar donde nos quedamos de ver
y platicamos, convivimos, y ya cuando vamos a pagar la cuenta, ¿a quién creen que le echan el ojo para que pague la cuenta? Me dicen, ah, a ti te ha ido mejor que a nosotros. Ellos lo dicen. Eso me hace sentir bien y mal, bien y mal. Y qué bueno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque finalmente Dios te honra, o Dios honra al que le sirve, ¿verdad? Por otro lado dices, bueno, es que ellos le echaron muchas ganas como para que no les vaya tan bien como ellos quisieran, ¿no? Porque se desvelaron, se esforzaron, pero no les ha ido como ellos quieren. Y yo pienso en esto, hermanos, cuando tú te aferras a tu sueño, a tu sueño en particular, quién sabe cómo te vaya. Es incierto, es inseguro. Pero cuando Dios tiene un sueño sobre ti, sobre ti, sobre ti, y te dejas guiar por lo que Dios te dice, entonces te van a odiar. Habrá gente que no te va a querer. A lo mejor te están queriendo vender. A lo mejor en donde estás te sientes esclavo. Hay lugares donde uno se puede sentir esclavo, hermano, y sentirse humillado. ¿Sabes una cosa, hermano? No es malo experimentar humillación. ¿Cómo ven? No es malo experimentar la humillación. No es malo. Hace rato dije, no es malo que a veces injustamente nos despojen de lo que es nuestro, porque ahí está Dios. Ahí está Él. Amén. Yo no sé cuántos se proyectaron cuando estaban jóvenes, 15, 20 años. Y tal vez a la fecha no les ha ido como ustedes han querido. Tal vez tengamos que decirle a Dios, Señor, no quiero ser yo. Tú, tú sé en mí. No quiero aferrarme a lo que yo quiero, Señor. Dime tú qué quieres para mí. Amén. ¿Sabes? Cuando José llegó a Egipto, en el capítulo 39, en el versículo 2, dice, mas Jehová estaba, ¿y en qué condición estaba José? ¿En qué condición estaba, hermanos? Como esclavo. Estaba como esclavo. Y dice ahí, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Tú te puedes preguntar, a ver, hermano, ¿cómo es posible que José prosperaba si era esclavo y no tenía derecho a nada? ¿Cómo es que prosperaba si era esclavo? Fíjate, ahí te va. José no prosperó en posición, sino en proyectos. Todo lo que hacía prosperaba. Todo lo que hacía prosperaba. Él llegó a ser mayordomo en la casa de Potifar, pero seguía siendo siervo, seguía siendo esclavo. Era como un gatito de Angora. Seguía siendo esclavo. ¿Estamos de acuerdo? Pero se había ganado la confianza de su amo, de su Señor. ¿Sabes una cosa, hermano? ¿Cuántos de los que están aquí se han ganado la confianza de las personas con las que trabajan? Y tal vez comenzaste lavando el coche de tu amo, de tu patrón.
Tal vez comenzaste barriendo la casa de tu patrón, o tal vez así estás comenzando. Ujú. Tal vez comenzaste en un lugar poco honroso, pero cuando tú eres fiel a Dios, entonces Dios te honra. Amén. Porque su amo le dice a José: te he dado todo, todo te lo he dado. ¿Sabes una cosa, hermano? Hay momentos en la vida en los que nos podemos sentir satisfechos y contentos. Tal vez este era un momento en el cual José pudo haber dicho: ya la hice, ya me superé, ya prosperé, ya tengo buena chamba, ya estoy en posición, ya la hice. Estaba cómodo ya no tenía problemas. Y se viene una prueba que se llama tentación. Hay una gran diferencia, hermanos, entre ser probados en las pruebas donde la gente nos odia, donde las circunstancias son malas, donde vamos a dar a lugares donde no pensábamos ir, porque José no tenía planeado ni ir a Egipto, ni tampoco estar en la cárcel de Egipto. ¿Estamos de acuerdo? No lo tenía planeado, no estaba en su plan. Sin embargo, ya estaba en una posición. Viene alguien. ¿Cómo se llamaba su amo? Potifá. Decía un pastor. Entonces, su esposa era doña Patifá. Que viene doña Pati. Yo creo que doña Pati tendría unos 70 años y le dijo: José, me gustas. Y por eso José dijo: no. Ya ven que la tentación se presenta bien desagradable, ¿no, hermanos? Ya ven que la tentación se presenta de la forma más desagradable, de tal forma que digamos: no. Bueno, obviamente no era la condición. Viene la señora y le dice a José: José, shh, guapo. Hermanos, miren, hay hermanos, hombres, varones, que se sienten bien guapos, ¿verdad? Y sienten que todas las mujeres, no. Miren, ¿saben una cosa? Cuando se trata de ser tentado, así estés bien feo, hermano. Hasta el más feo es tentado. Hasta el más feo tiene tentaciones. De verdad, hermanos. Miren, hay muchos que tardan para encontrar a su esposa, y cuando ya alguien les echó el ojo, dice: güey, ya hasta que la hice. No la dejo ir. Dicen, se vuelven bíblicos, dicen que el varón que haya mujer haya el bien y la benevolencia de Jehová. Ya lo logré. Y se casan, ¿verdad? Pero resulta que en el trabajo alguien les empieza a tirar la onda, ¿no? Pues no estoy tan feo, ¿verdad? Miren, esa cuestión de adulterio y de fornicación y de infidelidad, hermanos, no respeta ni sexo, es decir, que sea varón o que sea mujer, que sea guapo o que no sea tan guapo. ¿Estamos de acuerdo? Aquí José tenía una gran desventaja, hermanos. Era guapo. ¿Sí o no? Era bien parecido el muchacho.
Entonces, la mujer esta le dice, José, y bueno, vino un día y José le dijo, no. Viene otro día y José le dice, no. Dice la Biblia, hermanos, está así registrado en la Biblia, que la mujer venía día tras día, para seducir a José. Uno dice, en una de esas, la carne es débil, hermano. ¿Sabes una cosa, hermano? Yo entiendo esto. Cuando la tentación viene más de una vez a tu vida, porque miren, a veces uno puede huir, escapar de la tentación una vez y ya. Pero cuando la tentación viene a seducirte una y otra vez, y otra vez, y otra vez, ¿sabes qué está pasando? El trato es con tu carácter. El trato es con tu carácter. Amén. José tenía bien claro su carácter. Y él decía, mi amo me ha puesto por sobre todas las cosas aquí y no le voy a fallar. No dijo a mi amo, él dijo, no le voy a fallar a Dios. Miren, hermanos, estas cuestiones de tipo sexual, como fornicación y adulterio, tal vez sea algo de lo más común, de las tentaciones más comunes, y tal vez alguien dirá, pues ni quien nos vea. Y tal vez la gente que piensa así, hasta cierto punto tiene razón, pensando en los demás. ¿Quién te puede ver? Aunque a veces no falta el que te ve. Sin embargo, esto va más allá de que alguien te vea. Digan amén, hermano. Esto va más allá de que alguien nos vea, de que alguien te vea, de que alguien nos cache. Esto va en una relación con Dios. O sea, esto, hermanos, ya tiene que ver directamente con Dios. Amén. Cuando José fue vendido tenía 17 años. Aquí estamos hablando de que aproximadamente José tenía como 19 años más o menos, 20 más o menos. Jovencito. Cualquier joven a esa edad se le hace fácil. Y a veces no teniendo esa edad, a muchos se les puede hacer fácil. Ser seducidos, ser atrapados por la tentación, por la sensualidad. Y aquí caben los dos, hermanos, hombres y mujeres. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque finalmente ella era casada. ¿Estamos de acuerdo? O sea, ella no era una chica soltera que andaba atrás del muchacho, sino que ella era una mujer casada. Tenía su marido. Estaba bien. Tenía todo. ¿Sabes una cosa, hermano? Que el diablo tiene una fijación muy particular por los hijos de Dios. ¿Sabías eso? ¿Sabías tú que Satanás tiene una fijación tanto por las hijas como por los hijos de Dios? ¿Qué ve en ti, hermano? ¿Qué ve en nosotros? ¿Qué ve? ¿Tienes la gracia de Dios en ti? Dios te llamó, no estás aquí por casualidad, hermano. O sea, no estás aquí por forma casual. Tú estás aquí porque Dios te llamó. Dios te trajo a este lugar. Amén. Y es muy probable que Satanás
trate de enganchar de una o de otra forma. Yo siempre he dicho esto, hermanos. Satanás nunca va a llegar a nuestra vida y nos va a decir: hola, soy el diablo. No. O sea, él nunca va a venir así. Él siempre va a buscar la forma de seducir, de convencer. Eva fue convencida por una serpiente. ¿Estamos de acuerdo? A veces uno justifica, hermanos. Es que en el trabajo, hermano, ni modo que uno no le entra lo que en el trabajo nos piden. Miren, les voy a decir una cosa, hermanos. Hoy por hoy, los trabajos para conseguir de repente altos cargos en los trabajos, hombres y mujeres, muchas de las veces tienen que prostituirse. Muchas de las veces. Ustedes no ignoran, hermanos, que vivimos tiempos donde la homosexualidad está en una forma muy, muy fuerte en el mundo. ¿Están conmigo? A mí me preocupa algo, tal vez es un poquito fuera de contexto, pero lo voy a decir ahorita. Me preocupa algo, hermanos. Nuestros hijos van a escuelas. Nuestros niños, nuestras niñas van a las escuelas. Hace unas semanas atrás fuimos a una actualización ministerial de los centros de fe y se nos hizo mención de que en los posteros meses, en los años muy, muy, muy cortos, en las escuelas a nuestros hijos les van a dar la opción de que elijan su sexualidad. ¿Por qué? Porque la preferencia sexual se está convirtiendo en un derecho humano. ¿Se oyeron bien? Derecho humano. De hecho, a los que trabajan como psicólogos ya les van a prohibir que le den terapia a las personas que viven en homosexualidad para hacerlos regresar a heterosexuales. ¿Por qué? Porque están atentando contra un derecho humano. A nuestros hijos en las escuelas les van a dar esa opción. Y les van a decir, el que tú hayas nacido varón o niño no quiere decir que tengas que vivir así. El que hayas nacido niña no quiere decir que tengas que vivir así. Tú puedes elegir tu preferencia sexual. Porque es un derecho humano. Imagínense, hermanos, en lo peligrosas que se van a convertir las instituciones donde nuestros hijos son educados. Tal vez los que tenemos hijas, el consejo era: cuídate de los gandallas, ¿verdad? De los que se quieran pasar de listos. Pero ahora es decirles también que tengan cuidado de las mujeres que quieran seducir a nuestras hijas o de los hombres que quieran seducir a nuestros hijos. Como iglesia tenemos que orar, hermanos. Amén. Alguien dijo por ahí, el diablo anda suelto, es cierto. Pero a nosotros nos toca, hermanos, tomar nuestro lugar, nuestra posición como iglesia. Amén. Volviendo al contexto ya para terminar, José supo decir no. Por ser obediente le fue mal. Volvemos al punto donde arrancamos. Por ser obediente le fue mal, aparentemente, porque fue a dar a la cárcel. Pero en la cárcel
Dios lo honró y lo levantó. Amén. Amén. Y al final de cuentas, hermanos, pasaron los años. Pasaron los años. Pasaron los años. A ver, digan conmigo, pasaron los años. Dios recompensó la fidelidad y la obediencia de José. Dios tiene un propósito para ti, a mediano o largo plazo. Vas a tener muchas cosas en contra, muchas. Tal vez tu propia familia esté en tu contra, tal vez tus amigos se pongan en tu contra. Tal vez hasta haya hermanos de la iglesia que se pongan en tu contra. Pero Dios está contigo. Dice la palabra que Dios estuvo con José. Estuvo como esclavo. Estuvo cuando lo vendieron. Estuvo con él en la cárcel. El propósito de Dios es que José fuera gobernador. Y no precisamente en Israel, sino en otra nación donde él era extranjero, donde llegó como esclavo. ¿Cuántos creen que Dios todas las cosas las compone para bien? ¿Cuántos creen que las cosas que tú puedas vivir hoy, que aparentemente están mal, Dios las va a componer? ¿Cuándo? No sé, pero las va a componer. Dios no se equivocó contigo. No estás en la familia equivocada. Estás en la familia correcta. Estás en la iglesia correcta. Aleluya. Estás en el trabajo que Dios quiere que estés. Aunque tú digas, gano bien poquito, pastor. Aunque tú digas, no me alcanza. Algo Dios va a hacer, mi hermano. Algo Dios va a hacer. Tú sé fiel. Aunque tu obediencia te lleve a pasarla mal, tú sé obediente. Porque eso de pasarla mal es solo un momento, es solo un tiempo. Dios te va a levantar. Estemos de pie en esta tarde. Aleluya. Yo no sé, mi hermano, cómo te encuentres tú el día de hoy. Tal vez la estás pasando mal, o tal vez estás en un tiempo de prosperidad. Ten cuidado con la tentación. Si la estás pasando mal, mi hermano, no te desesperes. Dios está contigo. El que prometió es fiel para cumplir. El que te llamó es fiel. En todo lo que ha dicho de ti es fiel. Él es fiel. Su palabra es verdad. El que te llamó, el que te sacó de donde tú estabas, está contigo hoy. Tal vez haya momentos en los que tú experimentas soledad, tristeza, enfermedad. Recuerda, Jehová está contigo. Y si Él está contigo, nadie te podrá hacer frente. Si tú estás pasando, mi hermano, en un momento de prosperidad, te está yendo bien, no te sueltes de la mano de Dios. Porque tal vez pueda venir la tentación a tu vida. No cedas a ella. Tal vez
Has tenido problemas con tu familia, con tus hermanos, con tus padres, o con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Tal vez tú dirás: me casé con la esposa equivocada, equivocado, porque no se convierte. Ya le prediqué de Cristo y no quiere. Aférrate a la promesa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Créele a Dios. Cualquiera que sea tu condición, cualquiera que sea tu identidad en esta tarde, tómate de la mano de Dios y dile: Dios, gracias porque estás conmigo. Gracias porque tú no me dejas. Gracias porque tú no me abandonas, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque tú me sostienes con la diestra de tu justicia. Si alguien ha sido injusto contigo, hermano, ponlo en las manos de Dios. Si te has sentido despojado, ponlo en sus manos. Él tiene el control de todo. A Él no se le ha perdido nada. Él lo tiene en control. Levanta tus manos y dale gracias a Dios en esta tarde. Señor, te damos gracias porque tu palabra, Señor, nos anima, nos levanta, Señor, nos conforta. Tu palabra, Señor, es fiel y poderosa. Tu palabra, Señor, es verdadera. Yo te creo, Señor, y me aferro a tu palabra, me aferro a tus promesas, me aferro, Señor, a tu propósito. Señor, aunque haya cosas que no entendamos, aunque haya cosas, Señor, que traigan tristeza, traigan pérdida aparente a nuestra vida, Señor, te creemos, Señor. Te creemos, Señor, aunque haya momentos donde parece que no hay esperanza, Señor. Te creemos, Señor. Ayúdanos, Señor. Te pido, Señor, que tú traigas sanidad, que tú traigas provisión, que tú traigas, Señor, consuelo, que tú traigas, Señor, esperanza, que tú traigas vida, Señor, donde hay, Señor, amenaza de muerte, Señor, donde hay, Padre, amenaza de divorcio. Trae vida, trae amor, trae unidad, Señor, trae consuelo a nuestras vidas, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Lo pedimos, Señor, lo imploramos, lo declaramos y lo creemos firmemente, Señor. Hoy declaramos, Señor, que tú estás con nosotros. Tú estás en medio de nosotros y tú vas adelante de nosotros, Señor, y tú das la cara por nosotros. Tú peleas la batalla por nosotros, Señor. Te damos toda la gloria, toda la honra, Señor, en esta hermosa tarde, Señor, por lo que tú haces en nuestras vidas, Señor. Amén y amén. Solo quiero preguntar, si lo van a glorificar, háganlo con todo su corazón. Él es digno de toda la gloria. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te damos la gloria a ti, Señor. Gracias, gracias, Señor, gracias, 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 Señor. Gracias te damos. Quiero preguntar si alguien en esta tarde necesita recibir a Cristo en su corazón. Levante su mano ahí en su lugar. Tal vez vienes por primera vez o has venido algunas veces, pero no has hecho tu decisión por Cristo y hoy lo quieres hacer. Te invito a que levantes tu mano ahí en tu lugar. Acá veo una mano levantada. ¿Habrá alguien más que quiera hoy recibir a Cristo en su corazón? Voy a pedir que quienes han levantado su mano tomen sus cosas y vengan conmigo aquí al frente. Quiero orar por ustedes y la iglesia va a orar por ustedes en esta tarde. Aleluya, aleluya. Señor, te damos gracias, Señor. Aquí está bien, sí, aquí está bien, gracias. Te damos gracias, Señor. Aleluya. La gloria es tuya, Señor Jesús. Aquí está bien, gracias. Vamos a orar. Voy a pedir que la iglesia extienda su mano en una oración de intercesión. Ayúdenme para que se rompa toda atadura, toda cadena, y los que están aquí al frente sean libres en el nombre de Jesús. Aleluya. Muy bien, pues queremos orar por ustedes.
pidiéndole a Dios que traiga salvación, sanidad, libertad a su vida. ¿Lo creen? Él tiene poder para cambiar su vida a partir de hoy. ¿Lo creen? Muy bien, entonces, mientras que la iglesia ora por ustedes, repitan conmigo esta oración. Pasen, por favor, pasen. Vienen aquí otros más. Pásenle, por favor. Vamos a repetir esta oración. Son palabras que vamos a declarar en fe, en el nombre de Jesús. Digan conmigo, en lo que la iglesia ora por ustedes. Padre, te doy gracias en esta tarde por la oportunidad que me das de oír tu palabra y de entenderla y de recibirte a ti como mi Señor y como mi Salvador. Te pido perdón de mis pecados, de todas mis ofensas, las malas palabras que he dicho, las malas acciones que he hecho. Te pido perdón por ellas. De las que no me acuerdo, perdóname. En el nombre de Jesús te entrego mi vida. Sálvame y guárdame en tu mano poderosa. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta es la mejor decisión que ustedes pueden hacer.